En un mundo lleno de admiradores y estrellas brillantes, lo que parecía un sueño para Mayu Tomita se convirtió en una pesadilla. Un fan obsesionado la atacó brutalmente, apuñalándola 34 veces, a pesar de que ella había pedido ayuda a la policía semanas atrás. Hoy vamos a contar esta historia, cómo sucedió, por qué las autoridades no actuaron a tiempo y cómo este caso cambió para siempre las leyes en Japón. Hoy en Expedientes Coreanos, el caso de Mayu Tomita. Todo comenzó en 2014. Tomohiro Iwasaki, un hombre de 27 años, empezó a dejar mensajes obsesivos en las redes sociales de Mayu Tomita. Mayu, nacida en 1995, era cantante y actriz japonesa en ascenso. Tenía apenas 20 años. Con el paso de los meses, los mensajes de Iwasaki se volvieron cada vez más inquietantes. Luego comenzaron a llegarle regalos, libros y un reloj. Preocupada por su privacidad, decidió devolver el reloj. Esa simple decisión desató la furia del acosador. Después de eso, Iwasaki se volvió aún más agresivo. Publicó más de 400 mensajes hostiles en la cuenta de Mayu, muchos de ellos amenazantes. Ella lo bloqueó en redes sociales, pero la sensación de inseguridad y miedo ya era constante. 12 días antes del ataque, Mayu había acudido a la policía y había pedido protección. Les había contado claramente que temía por su vida. Sin embargo, las autoridades desestimaron su denuncia. Le aseguraron que no había, según ellos, un peligro inminente. En ese momento, las leyes japonesas no contemplaban el acoso a través de redes sociales como un delito grave. Y Mayu quedó completamente desprotegida. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo pudieron ignorar señales tan evidentes de que algo terrible podía pasar? El 21 de mayo de 2016, lamentablemente la tragedia ocurrió. Eran cerca de las 5 de la tarde. Mayu se encontraba en Tokio preparándose para un concierto. Iwasaki la interceptó y le exigió saber por qué le había devuelto sus regalos. Mayu, intentando evitar el conflicto, trató de alejarse sin responderle. Y fue en ese momento que Iwasaki sacó una navaja y la apuñaló violentamente en el pecho y el cuello. Testigos escucharon los gritos de Mayu pidiendo ayuda y llamaron de inmediato a la policía. Iwasaki fue detenido en el lugar. Confesó que había planeado matarla y que llevaba el arma especialmente para eso. Un dato clave: minutos antes del ataque, Mayu había llamado a la policía, pero los oficiales fueron enviados a su casa. Mayu fue trasladada de urgencia al hospital. Había recibido 34 puñaladas en el cuello, el pecho, la espalda y los brazos. Estuvo en coma durante más de 2 semanas. El 7 de junio de 2016 recuperó la conciencia. Las consecuencias fueron devastadoras. Perdió la visión en un ojo, tuvo graves dificultades para hablar, comer y cantar. Y algo que profundizó más el dolor fue el trastorno de estrés postraumático, un daño invisible que la marcó para siempre. Su carrera como cantante y actriz quedó en suspenso. Todos sus sueños se desmoronaron en un instante. ¿Quién era este Tomohiro Iwasaki? Su hermano lo describió como un hombre infantil, de carácter amable, pero con serias dificultades para expresar sus emociones. Vivía aislado y sin amigos cercanos, pasando la mayor parte del tiempo en internet. No era la primera vez que se obsesionaba con un artista. Antes había seguido de manera obsesiva a la modelo Ae Hashimoto. Sin embargo, perdió el interés cuando ella confesó que veía contenido para adultos. A partir de eso, Iwasaki escribió en sus redes sociales que las mujeres que consumían o participaban en ese tipo de contenido deberían quitarse la vida. Paradójicamente, él mismo había participado como extra en una película para adultos. Esta contradicción mostraba su pensamiento distorsionado y misógino. Y a pesar de sus actitudes contradictorias, Iwasaki mantenía una visión idealizada y obsesiva de Mayu Tomita. Estaba convencido de que se casaría con ella y que creía que su relación era una posibilidad real. En diciembre de 2016, meses después de salir del hospital, Mayu criticó públicamente a la policía por no haber tomado en serio sus advertencias. La respuesta fue una disculpa formal. El juicio contra Iwasaki comenzó en febrero de 2017.
Mayu solicitó que el agresor fuera condenado a muerte o cadena perpetua. Iwasaki admitió el ataque, pero su defensa argumentó que actuó por frustración porque ella lo había ignorado y que no tuvo intención de matarla. Incluso aseguraron que Iwasaki intentó ponerse en contacto con la policía después del ataque. Durante el juicio, Mayu testificó detrás de un biombo para protegerla. Mientras ella hablaba, Iwasaki le gritaba. Este acto de desprecio provocó que fuera expulsado de la sala. Finalmente, Iwasaki fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión, una sentencia que muchos consideraron insuficiente. Mayu no se rindió. En julio de 2019 presentó una demanda contra el gobierno de Tokio y contra Iwasaki exigiendo 76 millones de yens en concepto de daños y perjuicios por la falta de protección adecuada. El caso de Mayu Tomita marcó un antes y un después en la sociedad japonesa. La presión social llevó a que a fines de 2016 el gobierno revisara las leyes sobre el acoso. Por primera vez se incluyó el acoso en línea a través de redes sociales como un delito penal. Hoy la historia de Mayu Tomita sigue siendo un recordatorio de la importancia de escuchar y proteger a quienes piden ayuda antes de que sea demasiado tarde. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo episodio de Expedientes Coreanos.